menciona además. Bien, estábamos hablando la clase pasada de la producción. Como resumen, hay algunos conceptos que me interesa que tengan muy claros, como la función de producción, que es la función que describe cuánto produce una empresa, dado los factores productivos. Ya sabemos que los factores productivos son, por un lado, el capital, que por lo general está dado, que a corto plazo permanece constante, que tiene que ver con la tecnología, la maquinaria y la infraestructura principalmente, y por otro lado está el factor productivo de trabajo, que por lo general a corto plazo es variable. Por lo tanto, la función de producción describe cuánto produce una empresa, dados estos dos factores productivos. Por otro lado, la ley de rendimientos decrecientes es la ley que explica que a medida que aumenta un factor productivo, su producto marginal disminuye. Esto significa, en el caso de corto plazo, que a medida que yo aumento trabajadores a la plantilla, el producto marginal va disminuyendo, dada la ley de rendimiento decreciente. Por otro lado, el producto marginal nos indica la cantidad de productos que aporta el aumento marginal de un factor. Esto significa que yo voy aumentando, ¿cierto?, un factor productivo y me va mostrando cuál es el producto marginal que el aumento de este factor productivo incide en aquella producción. El producto medio es el valor promedio de producción que tiene la firma en virtud de sus factores. Por lo tanto, vamos a ver más adelante cuál es la fórmula. Las isocuantas son las curvas que representan las combinaciones de factores que permiten lograr una determinada cantidad del bien. Isocostos es la suma del gasto entre capital y trabajo, dado los precios de los factores. Y la tasa marginal de sustitución técnica está representada por el producto marginal dividido de trabajo dividido en el producto marginal de capital. Nos dice cuánto debo entregar de un factor para cambiarlo por otro. Es como la tasa marginal de sustitución clásica que veíamos en consumidor. Y los rendimientos a escala explican que se mantiene la relación de factores si no varía el valor de estos. Por otro lado, ya sabemos y vimos la clase pasada que la producción de una empresa está total e íntimamente relacionada con los costos de la empresa. Por lo tanto, una empresa como estructura, cuando define cuánto producir, dados los factores productivos como capital y trabajo que tiene que revisar sin duda alguna qué costos son los cuales va a incurrir o en los cuales va a incurrir para generar aquella producción. Y son costos fijos y costos variables. Por lo tanto, los costos fijos son los costos de los factores fijos de la empresa y no dependen de la cantidad producida. Por ejemplo, la depreciación son costos fijos, o el arriendo de un galpón son costos fijos porque no dependen de cuánto va a producir, es un costo que tiene y mantiene la empresa, produzca una unidad o produzca 1.000.000. Y los costos variables son los costos de los factores variables de la empresa y están ligados a la cantidad producida. Por ejemplo, la electricidad, el agua, los sueldos son costos variables, porque dependen de cuánto la empresa produzca, va a aumentar o disminuir el costo variable. Y el costo total, por supuesto, es la suma entre el costo fijo y el costo variable y representa cuál es el valor total por todas las unidades que la empresa produce. Ahora, hay un costo medio variable, que es el costo promedio de los factores variables en base a la producción. ¿Sí? Por lo tanto, es el costo variable dividido en la cantidad producida. El costo medio fijo, por supuesto que es el costo promedio de los factores fijos en base a la producción, por lo tanto, es la división del costo fijo en la cantidad producida. Y el costo medio total, que es el costo promedio de la producción, ¿sí? Que se calcula como costo total, igual al costo medio fijo más el costo medio variable. Y el costo marginal es la variación del costo total respecto de la variación de la cantidad producida. Por lo tanto, el costo marginal, como vemos ahí, es la variación del costo total respecto de la variación de la cantidad. Y la función de requerimientos es la función que expresa la cantidad de factor productivo necesario para producir una cantidad de X.
Bien, vamos a dejar planteado este ejercicio que dice, suponga una empresa en un mercado competitivo que produce del bien Q, la empresa utiliza trabajo y capital, el precio de una unidad del factor variable es de 12 y el de una unidad del factor fijo es de 20. Complete la tabla, explicite los cálculos y grafique los costos en un gráfico y las productividades en otro. Aproxime a un decimal los costos y capital y a 2 decimales las productividades y trabajo. Suponga que en este mercado el precio de venta del bien es 58. ¿Cuánto produce la empresa? ¿Cuál es el monto de sus utilidades? Explique. Y suponga que en este mercado el precio de venta del bien Q es de 15. ¿Cuánto produce la empresa y cuál es el monto de sus utilidades? Explique. Vamos a dejar planteado entonces este ejercicio. Vamos a dejar esta tabla con algunos datos que ya están aquí. Como ven, en la primera fila arriba aparece trabajo, capital, cantidad producida, producto marginal de trabajo, producto medio de trabajo, costo variable, costo fijo, costo total, costo variable, medio, costo fijo medio y costo marginal. Entonces hay que completar esta tabla. Y además les voy a dejar planteado un formulario que va a servir para hacer los cálculos requeridos. Por otro lado, vamos a dejar planteada esta pregunta que dice que suponga que en el mercado el precio de venta es 58, ¿cuánto produce la empresa y cuál es el monto de sus utilidades? Por otro lado, suponga que en el mercado el precio de venta es 15, ¿cuánto produce la empresa y cuál es el monto de las utilidades? Y suponga que en este mismo mercado el precio de venta es 12. ¿Cuánto produce la empresa y cuál es el monto de sus utilidades? También explicar. Entonces, como veíamos, la ley de rendimientos decrecientes es un principio según el cual si aumenta el uso de un factor, mientras los demás permanecen constantes, la producción adicional obtenida acaba disminuyendo. Aquí al ladito, entre paréntesis, están los capítulos y los libros que podrían leer o los capítulos del PINDIC que podrían leer para mirar con mayor detención estos conceptos. Ahí están las isocuantas, que ya lo veíamos, que es la curva que muestra las combinaciones posibles de factores que generan el mismo nivel de producción. El producto marginal, producto medio y los rendimientos a escala, que ya los habíamos revisado. Y por otro lado están también un poco las fórmulas de los costos fijos, variables, etc. Y además una definición del corto plazo, que es un periodo de tiempo que no puede cambiarse uno o más factores de producción. Por lo general, el factor capital es el que permanece constante y el factor trabajo permanece variable. Y en el largo plazo, los factores son variables todos. Esto no lo revisamos la vez pasada, pero lo voy a dejar planteado, especialmente la senda de expansión, sí la vimos en realidad, que es la curva que pasa por los puntos de tangencia de una recta de isocostos de una empresa con la isocuanta, donde hacen tangencia. La rigidez de la producción a corto plazo, pues una empresa no puede minimizar sus costos de producción debido a la rigidez del uso del capital, que es constante, pero siempre tiene costo. El costo medio a largo plazo es una curva que relaciona el costo medio de una producción y el nivel de producción cuando todos los factores, incluido el capital, son variables. Y el costo marginal a largo plazo, que es una variación que experimenta el costo total a largo plazo, por supuesto, cuando varía la producción en una unidad. Por lo tanto, hay un precio aceptante que una empresa no puede influir en el precio de mercado y que por lo tanto lo considera dado. Y a ese precio es al precio al cual el productor tiene que producir. Existe un concepto además de libre entrada o libre salida, cuando no hay costos especiales que dificulten la entrada y salida de una empresa a la industria. Vamos a revisar esto con mayor detalle el viernes. Dado que aquí en Chile hay algunas condicionantes respecto de libre entrada y salida en algunas empresas. El beneficio, que es la diferencia entre el costo total y el ingreso total, el ingreso marginal, que es la variación del ingreso total respecto de la variación de la producción de una unidad. La regla de cierre es donde la empresa debe cerrar si el precio del producto es menor que el costo económico medio de producción en el nivel de producción maximizador del beneficio. El beneficio económico nulo,
que indica que una empresa obtiene un rendimiento normal por su inversión, o sea, obtiene buenos resultados como si invirtiera su dinero de otra forma, y el equilibrio competitivo a largo plazo, pues todas las empresas de una industria están maximizando los beneficios, por lo tanto, ninguna tiene un incentivo para entrar o salir, y el precio es tal que la cantidad ofrecida es igual a la demandada. Por lo tanto, desde esa perspectiva hay un equilibrio competitivo que en el largo plazo genera ingresos adecuados. Vamos a revisar la mayoría de esta información entre el viernes y el lunes, y me gustaría que se quedaran además con la idea de darle una vuelta a lo que ha pasado en pandemia. Hay muchísimas empresas que han tenido que cerrar o que han quebrado. Entonces me gustaría que le den una vueltita al análisis de qué ha ocurrido con los ingresos de esas empresas versus los costos en pandemia y por qué han tenido que cerrar. Creo que ahí hay un análisis interesante respecto de lo que se puede revisar con la materia que estamos mirando, ¿sí? Entonces, les voy a dejar enviada esta PPT, les voy a dejar enviado además la grabación y los ejercicios que les pido que le den una vuelta y revisen para poder complementar el día viernes, especialmente la tabla que puedan ejercitar con el formulario que les voy a enviar, para que puedan soltar un poquito la mano respecto de la materia que revisamos. Nuevamente les pido disculpas y les agradezco la comprensión, pero como les digo, ayer tarde me avisaron de un problema que tenemos que resolver hoy día y me pasan a buscar a las 8:30 para ir a Rancagua. Así que les pido disculpas, les agradezco la comprensión y nos vemos el viernes. Les voy a dejar enviar esta información hoy día. Así que muchísimas gracias a quienes se conectaron y espero que estén muy bien. ¿Comentarios, preguntas, consultas? Por mi parte no, profe, que tenga un buen viaje. Muchas gracias. Que le vaya bien, profe. Vale, que estén Que vaya bien. bien, profe. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao. profe, que le vaya bien.